Buenas tardes de nuevo. Comenzamos esta sesión de tarde con la intervención de Rosina Herrera. Rosina estudió conservación en la escuela aquí en Madrid, en la Escuela de Madrid. Ella es de aquí, de Madrid. Y posteriormente siguió el curso en Rochester durante 2 años y estuvo 3 años trabajando en el Departamento de Conservación del MoMA en Nueva York. Posteriormente finalizó sus estudios de Historia del Arte en la Universidad de Valencia y actualmente está instalada en Valencia. Tendremos una parte dedicada a la conservación y tanto Pau Mainés como ella imparten esa docencia sobre la conservación de fotografía a los futuros artistas o profesionales. Y además ha impartido en los últimos tiempos cursos en diversas universidades españolas y en Portugal. Bien, yo como antes he querido resaltar las intervenciones tanto de Pau como de Rosina. Creo que para nosotros es muy importante que Rosina, un poco más joven que Pau, que estos jóvenes se incorporen en el mundo de la conservación de la fotografía, porque creo que no solo desde su tarea profesional, sino desde su tarea docente en el campo de la impartición de seminarios y cursos prácticos, creo que es fundamental para la iniciación en este camino en la conservación de la fotografía de futuros conservadores que puedan abrirse camino a través de los estudios fuera de España y volver aquí para, de alguna manera, tener una serie de profesionales que asesoren tanto a instituciones como a los coleccionistas como a los artistas. Sin nada más, ya os dejo con Rosina. Gracias. Bueno, me voy a poner así porque me he dado cuenta antes que las sillas tapaban un poco la pantalla y yo apuro mucho los bordes. Y voy a empezar. Bueno, gracias a la organización por invitarme, a Pep por haber organizado esto. Y bueno, voy a hablar, como dice el título, de la conservación de fotografía contemporánea. Pero antes quería hacer un repaso brevísimo, unas pinceladas de lo que podríamos llamar conservación de fotografía convencional o tradicional, perdón, que en realidad pues ahora sobra porque después de la charla de la Vedrine pues todos estamos más o menos situados en lo que hemos ido aprendiendo en nuestros 30 años que tiene nuestro campo profesional. Pero voy a recordaros qué es lo que hemos estado aprendiendo, aquellos que nos hemos formado en este campo, hasta qué punto hemos llegado cuando de repente nos ha llegado toda la revolución digital y todas las versiones y nuevas variaciones de fotografía contemporánea que son un mundo aparte y que necesitan mucha investigación y gente especializada en el tema. Como sabéis y como ha dicho Bertrand, la fotografía se compone por capas. Ya las ha mencionado él. Vamos a ver que luego la fotografía contemporánea pues añade más capas, con todos esos montajes que también ha introducido Ryan, con lo cual mi charla está bien porque cosas que hemos visto mañana van a aparecer aquí. Como sabéis, una fotografía no existe si no hay imagen final. Si no hay una sustancia formando imagen, obviamente pues no hay imagen. Entonces voy a pasaros una pincelada de aquellos deterioros que estamos más habituados a encontrarnos, no solo en las colecciones, sino en vuestras propias fotografías familiares, ¿no? Pues en deterioros de la imagen final, estoy dividido en monocromas y a color, pues estamos bastante acostumbrados a ver imágenes que se desvanecen por la luz o por un mal procesado, por problemas de sulfuración, mal lavado. Se me oye bien porque a veces hace como pop, pop. Bueno, quejaros por ahí. Deterioros, si me acerco es peor, ¿no? Vale. ¿Así mejor? More far from me. Hola. Bueno, perdón. La Vedrine también ha hablado del deterioro llamado espejo de plata o porosidad o reducción de la plata que ocurre en condiciones de humedad elevada. Esto es un interpositivo de Edward Muybridge. Es una imagen para ser vista con transparencia. Cuando la ves con luz normal, pues este es el aspecto, la misma placa, vista con luz transmitida y vista con luz axial. Obviamente no se ve la imagen, hoy día ya no hacemos tratamientos cosméticos que eliminarían este espejo de plata, porque al fin y al cabo con luz transmitida la imagen es visible, se puede escanear y hoy vivimos con esto y lo llamamos pátina o lo asimilamos
etcétera. Eso ya ha hablado Bertrand esta mañana. Vamos a ver luego que en fotografía contemporánea tenemos que asimilar estos deterioros como algo habitual porque ocurren con muchísima más facilidad que en la fotografía que ahora llamamos antigua. Imagen final a color, colorantes cromógenos, como sabéis, muy inestables. Muy inestables a la luz, muy inestables también a oscuras. Condiciones de temperatura y humedad también producen desvanecimiento de alguno de los tintes. La fotografía de la izquierda, que conserva su color cian, está así porque ha perdido, perdón, su colorante magenta está así porque ha perdido el colorante cian. Esta fotografía ha estado a oscuras y a la derecha pues ocurre lo contrario. La fotografía que mantiene el colorante azul, cian y el amarillo ha perdido el magenta por un exceso de exposición, por luz. Fotografía a color, como ya hemos visto esta mañana, congelar, porque como vemos ni a oscuras ni con luz son estables. Problemas de aglutinante y emulsión, sabiendo que los 3 aglutinantes utilizados a lo largo de la historia de la fotografía son 3, colodión, albúmina y gelatina. Pues amarillamiento general por envejecimiento de los aglutinantes de origen orgánico, como la albúmina o la gelatina, pero sobre todo la albúmina, manchas, a veces inexplicables, que están ahí, no se sabe su origen. Esta es una fotografía de Gina Jet, una albúmina. Daños mecánicos, obviamente por mala manipulación, arañazos, muy común, craqueladuras. A la derecha es una craqueladura bastante profunda, porque la fotografía, que es una copia de gelatina al revelado químico, estaba montada en un segundo soporte y todo se dobló, típico que ocurre en las esquinas, manipulamos las obras por los bordes y muchas veces se doblan. Deterioro biológico, pues desde microorganismos que aparecen, como sabéis, con exceso de humedad, a insectos o roedores. Y en relación al soporte, esto es, como he dicho al principio, es un repaso para que veáis los deterioros que estamos acostumbrados a ver en lo que es fotografía tradicional. En relación al soporte, pues los he dividido en opacos y transparentes. Soportes opacos, en fotografía, pues me estoy refiriendo a papel, muchas variantes obviamente, pues problemas de cambios dimensionales, de alabeamiento, la tendencia tan fuerte que tienen las albúminas a curvarse cuando no llegan a nosotros sin segundo soporte. Pérdidas de soporte primario, problemas de delaminación de la emulsión en las placas secas, las placas a la gelatina. Cuando ya no son compatibles el soporte con su emulsión, se separan, y esto suele ocurrir cuando el vidrio se deteriora. Con exceso de humedad el vidrio el mismo químicamente se deteriora y digamos que expulsa la emulsión. El exceso de humedad hace que la emulsión se hinche y se despegue. Esto es vidrio deteriorado. Cuando decía que el vidrio se deteriora es porque sobre todo los del 19 son más inestables, sufren deterioro químico que se llama lixiviación y que produce una serie de canales dentro del vidrio que los cristalizan, se llenan de humedad, y la vista al microscopio sería esto. Cuando el vidrio está así, todo que esté en contacto pues se va a delaminar. Y por último, para seguir con los soportes transparentes, como la Bertrand ha hablado de esto más en profundidad, pues genial, no hace falta que yo me extienda, tampoco era la intención, porque este no es el grueso de mi charla. Recordaos que nitrato de celulosa, ya lo ha dicho Bertrand, muy inestable, inflamable, por hidrólisis del plástico emite ácido nítrico, empieza a pegarse al sobre y a cualquier material adyacente, hasta que termina el último estado, es convertirse en polvo. Acetato de celulosa, que nace como safety film, no ha tenido mejor suerte. De hecho, a iguales condiciones ambientales se deteriora antes el acetato que el nitrato. Cuando ya nuestro campo ha ido aprendiendo a sobrevivir con estos deterioros, incluso a restaurarlos, a cómo protegerlos, pues también en línea con lo que ha dicho la Vedrin, hemos decidido, ya hay estándares, ya se sabe qué materiales hay que comprar, ya los podemos conseguir con relativa facilidad. El nivel 1 de protección directa pues son los sobres, que pueden ser de plástico o de papel, según el material que elegiremos, un material u otro según el uso de la fotografía, si se va a ver mucho o si va a estar siempre guardado en una caja, etcétera. Plásticos, poliéster, polietileno, polipropileno y
de papel, pues todos los que sigan de calidad de archivo y sigan los estándares, pues libre de ácido, sin lignina, sin ceras, sin tintas. Todo eso está en la literatura. El nivel 2, cajas, pues también de calidad de archivo, sin adhesivos, los bordes reforzados, etcétera. Y el nivel 3, mobiliario. Ya se ha llegado a un consenso en el campo de cómo conservar las fotografías, las cajas en muebles de metal, con pinturas que no vayan con disolventes, de látex, muebles preferiblemente blancos para detectar deterioro biológico con más facilidad, etcétera, 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 que permitan la ventilación, etcétera. Y por supuesto toda la literatura que hay sobre condiciones ambientales. Bueno, cuando ya estamos a este nivel y en España vamos un poco atrás, no todas las instituciones están tan bien como se debería, bueno, no solo en España, en muchos sitios por cuestiones de presupuesto, por supuesto. Obviamente la fotografía pues cuesta más preservarla que ella misma, sobre todo la de archivo y documental. Pues cuando ya estaba todo un poco bajo control, a partir de los años 80, pues el arte fotográfico y los artistas empiezan a experimentar con el medio, a montarlos de manera diferente, y ahora vamos a entrar en la pesadilla en la que nos encontramos los restauradores de arte. Como decía, pues a partir de los años 80 los artistas exploran cada vez más los límites de la impresión, y ya voy a hablar de fotografía contemporánea sin detallar en concreto si es digital o analógica, porque los montajes y los modos de presentación muchas veces son los mismos. Pues eso, las copias, sean digitales o no, han crecido mucho de tamaño, tienden a ser de gran formato, lo cual pues dificulta la manipulación, la exposición, la preservación, etcétera. También una tendencia muy grande a exhibirlas sin marcos, como ha dicho Ryan, directamente colgadas a la pared o con la lámina de protección sin más, lo cual hace que sean mucho más frágiles a la hora de exponerlas. Por motivos estéticos y funcionales hay una serie de acabados que han triunfado en el mercado contemporáneo y de los que voy a hablar ahora más en profundidad, y son los laminados, los montajes de la fotografía con una lámina rígida, transparente por la parte de delante, por lo que en inglés se llama face mounting. Puedes montar la fotografía también a un soporte rígido por detrás, veremos que hay muchas opciones, o puedes hacer las dos cosas, montarla a un soporte rígido por detrás y luego ponerle una lámina de metacrilato rígida por delante. Eso se llama encapsular. El laminado pues consiste en adherir una película plástica a la superficie de la fotografía. Esto lo hacen muchos artistas con fines de protección, pero también con fines estéticos, como veremos. Se hace, bueno, esta fotografía la ha sacado un libro. Ryan ha mencionado a Sylvie Penisson y Martin Jürgens, son los conservadores de fotografía que más han profundizado en estos temas, y yo me voy a remitir a ellos. No es un tema que yo haya investigado directamente. Para laminar una fotografía pues necesitas presión o calor, depende del adhesivo que utilices, y hablaré un poco de eso en breve. Y os he traído una imagen de cómo están laminando una fotografía pasándola por esta prensa. Se me oye bien, ¿no? Y eso. Que suelo hablar muy bajito. Lo que se conoce en inglés como face mounting, que es un término bastante claro y que en español tenemos que dar muchas vueltas para decir lo mismo, pero significa montarlo a una lámina de plexiglas o de metacrilato directamente. Pues consiste en montar la fotografía a una lámina acrílica, por ejemplo, plexiglas, quedando en contacto directo la superficie de la fotografía con la lámina plástica. Digamos que esto es todo un objeto y la superficie del plástico se convierte en la superficie de la fotografía. Estos montajes tienen ventajas. Por un lado te quitas el peso del marco, el tener que poner un vidrio por delante, protege de huellas dactilares lo que es la fotografía en sí, aunque ya veremos que también es problemático poner huellas dactilares en el metacrilato. Como está pegado directamente a la superficie y no hay aire entre medias, pues no aparecen hongos, no tienes problemas de que los contaminantes penetren en la fotografía, y algunos de ellos están tratados para proteger de los rayos ultravioletas. En teoría es protección, pero como vamos a ver los problemas que plantean montar las fotografías así. Los primeros sistemas de laminar las fotografías con metacrilato eran así: fotografía y el plástico. ¿Qué pasaba si tú arañas la fotografía por detrás
que puedes atravesar y por el frente se vería el papel. Esto luego fue mejorado encapsulando. Pones la lámina de metacrilato, la foto en medio y otro soporte detrás. ¿Me seguís? El soporte detrás puede ser PVC, puede ser otro metacrilato, puede ser aluminio, puede ser Dibond, etc. ¿A qué llamamos Diasec? Porque es un término que se utiliza mucho y se utiliza a veces erróneamente, porque se llama Diasec a casi cualquier cosa sin saber si realmente esta sigue la fórmula de Diasec. El Diasec es un proceso de montaje que consiste en poner un metacrilato y un soporte rígido detrás y la fotografía en medio, o sea, encapsulado. Patentado en 1971 en Suiza. El adhesivo utilizado es silicona. Es una silicona que cura con la humedad, pero claro, como ahí está metido y no entra al aire, la humedad se la roba a la capa de gelatina de la fotografía. Al curar la gelatina, la silicona, queda todo pegado y es irreversible. La patente fue vendida a unos pocos estudios en los años 70, distribuidos en todo el mundo, y esos estudios han estado montando las fotografías con Diasec hasta los años 90, que este tipo de sistema se ha puesto de moda y ha surgido nuevos estudios que empiezan a montar las fotografías con un método parecido, que tienen el mismo, visualmente es igual, pero no siguen la licencia porque no la tienen. Entonces utilizan otro tipo de siliconas o de adhesivos y otro tipo de plexiglas. Por generalización se llama Diasec a todo lo que se monta así, pero recordad que Diasec son solo aquellos que han seguido la licencia y que salen de los estudios concretos a los cuales el inventor se lo vendió. La licencia no especifica qué tipo de plexiglas utilizar, se suele utilizar uno de los que están tratados para inhibir los rayos ultravioletas. El montaje de la obra así tendría dos pasos. Primero, la fotografía está aquí en el rollo, esto también lo he sacado de la publicación de Jürgens y Penichon. Tiene la fotografía boca abajo, echa la silicona sobre el plexiglas y por presión pues lo pegas directamente. En un segundo paso, pasando por otra prensa, pegarías el soporte rígido de detrás hasta que quede encapsulado. ¿Me seguís? Vale. Formato de este tipo de fotografías pues está limitado por el formato del papel y por la lámina de metacrilato, obviamente, aunque se pueden unir láminas y el papel puede llegar a medir, los rollos de papel máximo que se fabrican son de 1,8 metros de ancho y muchísimo más de largo. Como vemos, ya la fotografía está creciendo de tamaño, hablaré de gran formato más adelante. El montarlo así pues tiene algunos riesgos estructurales, el plexiglas es rígido pero tiene cierta flexibilidad y encima hay tendencia a presentarlo en las paredes así sin más, ¿no? Sin marco, sin una protección. Estos métodos pues garantizan que la fotografía queda totalmente plana y lo garantiza muchísimo más que los sistemas tradicionales de montaje que habíamos estado usando para fotografía, que son las esquineras. Aquí creo que no se ve muy bien, pero esto es una fotografía bastante grande, de 50 por 60 centímetros, montadas con esquineras que durante la exposición pues no ha aguantado. Ha empezado a ondularse, no ha permanecido plana el tiempo que debía estar colgada en la pared. Esta otra fotografía, muchísimo más grande, de 1,25 m por 1,44 m, fue colgada con bisagras, con unas tiras de papel en la parte superior y tampoco ha sido capaz de aguantar toda la exposición totalmente plana y estable. Con lo cual los montajes, tanto pues, con metacrilato o en segundo soporte, pues te garantizan total planicidad o planicie. Los laminados, aparte de protección, pues como he dicho antes, dan un acabado concreto que el artista va a buscar según sus gustos estéticos. Pues los puedes encontrar que te dan brillo y aparte de brillo saturan mucho los colores, que quizás es eso lo más atractivo para el artista. Puede ser satinado, es decir, semibrillo, no aporta brillo, pero da saturación de color, o totalmente mate, cuando buscas protección pero no quieres aumentar ni la saturación de color ni dar brillo. Esto sería simplemente muy básico, como cuando hay brillo pues también los colores se vuelven más vivos y cuando son mates pues no.
Esto es un ejemplo de una obra siendo restaurada en el taller de Peter Mustardo, llamado en Nueva Jersey, de Better Image. Esto sería una fotografía face mounted con la lámina de plexiglas satinada. Vemos que el brillo pues, es intermedio. Los montajes y las láminas acrílicas dan ese aspecto muy saturado, que se llama aspecto mojado, que a los artistas les encanta. Es similar a la saturación de color que nos daría el barnizar una pintura. Por eso ha sido ampliamente acogido por los artistas como Sabine Horning o Andreas Gursky. No es solo que mantienen rígida la obra aun siendo de gran tamaño, sino también esos colores de aspecto mojado tan atractivos. Pero los artistas son conscientes de la estabilidad de estos montajes. Ellos pues aprecian este tipo de acabados, pero si les preguntas, reconocen que no son conscientes si son estables a largo plazo. La mayoría te dirá, pues no sé, creo que no va a envejecer bien, puede que sea un problema. Digamos que el artista no tiene tampoco la responsabilidad es de los restauradores, saber qué les pasa a esto dentro de unos años. Ellos, con crear, pues es suficiente. Hay algunos que les importa más, otros menos, pero en general no trabajan pensando tanto en el largo plazo. Otros artistas directamente reconocen que sienten cierta presión por las galerías para utilizar este tipo de presentación porque está de moda, se vende bien y porque está en todos sitios, lo cual pues también es una realidad a tener en cuenta. ¿Qué tipo de películas plásticas y de láminas no vamos a encontrar? Porque hay muchas. Me remito de nuevo a la literatura porque, como os decía, no es un tema que haya estudiado yo directamente. Tengo la referencia aquí para quien la quiera consultar. Tipos de películas y de láminas plásticas, tan flexibles o rígidas, pues muchísimas a lo largo de la historia. Pues he listado unas cuantas, como el polivinilo, el PVC, que como sabéis es un material poco estable, que con el tiempo va a emitir ácido clorhídrico y va a amarillear. No es la mejor opción para laminar tus fotografías, pero se ha utilizado. Muchos de estos laminados se han empezado a utilizar para fotografía a partir de los años 80, para proteger obras que se exhibían en espacios públicos, pero ya estaban en el mercado antes para fabricar DNIs y tarjetas y estas tarjetas que abren puertas y demás. O sea, han llegado a la fotografía un poco después. ¿Qué otros plásticos podéis encontrar? Pues poliéster, comercializado desde el 1941, distintas marcas, Mylar, Star, policarbonato, polipropileno, fluoruro de polivinilo, fabricado, este no es muy común en conservación, es más común el teflón, cloritetrafluoretileno, o lo que llamamos comúnmente metacrilato, el más conocido de todos es plexiglas, pero lo podéis encontrar con otros nombres. Estos serían láminas flexibles, esto sería la lámina rígida. Y esos tipos de láminas que acabo de mencionar, ¿cómo los pegas a la fotografía? Pues también hay distintas variantes, muchas veces vamos a saber cuáles son, muchas otras veces no. Los artistas yo creo que compran pues el que, bueno, no lo creo, o sea, compran el que les da el acabado más convincente, pero no realmente muchas veces no saben qué adhesivos llevan esas capas. Pueden ser pues adhesivos acrílicos, la silicona, lo he puesto en negrita porque es de los más comunes. Que como sabéis pues es resistente al oxígeno, al ozono, al ultravioleta, al agua, por eso se utiliza en construcción. Hay algunos montajes en frío, que son láminas autoadhesivas que se pegan a la fotografía y al metacrilato simplemente con presión. Algunos necesitan de la ayuda de calor para pegarse a la fotografía, algunas necesitan mucha temperatura al pasar por el rollo para quedar adheridas, lo cual pues no es muy beneficioso para la fotografía, y poco a poco van surgiendo métodos, láminas que tienen una capa adhesiva que se pega con temperatura, pero bajando la temperatura cada vez más. También hay laminados líquidos, lacas, que vienen de la industria de las lacas fotográficas, que ya introdujo Kodak pues desde los años 50. Y luego para los montajes encapsulados con metacrilatos rígidos, pues silicona, que ya he mencionado con el Diasec, y también adhesivos acrílicos activados por presión. Como veis, pues las variantes son muchas y no siempre vamos a saber exactamente qué es lo que tenemos en nuestra colección. ¿Qué problemas puede plantear el laminar, el encapsular o el montar sobre metacrilato? ¿Qué problemas podemos encontrar en nuestras fotografías? Pues
A corto plazo, pues lo que ha dicho Ryan, que durante el montaje pueden surgir problemas. Tienes que tener la superficie de la fotografía totalmente limpia. Bueno, esta fotografía de Michael Subotsky, el fotógrafo sudafricano, está laminada, pero había una mota de polvo que quedó ahí o algo y ha quedado un bultito que, bueno, a los restauradores estas cosas no molestan mucho, o sea, al final solo ves esto, pero sí podría haber sido más grave. O sea, esto es totalmente irreversible, está debajo de la lámina, no vas a estar escarbando para sacarlo. Obviamente, durante el montaje pues hay que evitar que esto ocurra, que no entre polvo. Pueden ocurrir problemas de ondulaciones, pues si no has calculado bien pues si hay un exceso de humedad, o si hay problemas de tensión entre la lámina y la copia, tienes que valorar el grosor entre la lámina y la copia, la temperatura, si es demasiado alta o demasiado baja, pueden subir, pues eso, pueden salir ondulaciones, curvaturas. Si hay poca presión o poca temperatura, pueden aparecer burbujas entre la lámina y la foto, los colores no llegan a saturarse y se quedan como apagados, más turbios. Si la fotografía tenía huellas dactilares, en esas zonas la lámina no se va a adherir y tendrás pues problemas de adhesión y también de cambio de color. Eso durante el montaje. A corto y largo plazo, pues muchas fotos laminadas tienden a curvarse. Una mala adhesión, pues ya sea por polvo o por huellas dactilares, provoca que la lámina se separe de la fotografía. Esto permite el paso de partículas, de polvo, de cualquier cosa que podría entrar hacia la fotografía. Los plásticos pues también se deterioran, pueden amarillar, pueden deformarse. Esta fotografía me la pasó Sylvie Penison, unos canales que se ha encontrado en una lámina de metacrilato, difíciles de explicar por qué se han producido. Pensad que hemos pegado la lámina de metacrilato a la foto con silicona. Eso en principio está pensado para ser irreversible, pero si todo el metacrilato empieza a hacer estas estrellitas, pues tienes un problema, porque esto está ocurriendo directamente en el objeto fotográfico, que ya son uno, el plástico más la foto. Las láminas también pueden encoger, deterioro típico de las laminaciones de PVC. La lámina está encogiendo, está descubriendo la fotografía por los bordes, se está quedando pequeña. En los montajes en metacrilato, la curación de la silicona puede provocar distintos deterioros porque a la hora de curar pues, la silicona va a emitir disolventes y se va a descomponer emitiendo también ácido acético, y se ha observado que estas fotografías montadas sobre metacrilato pueden presentar manchas amarillas, magentas, la imagen puede llegar a desvanecerse. Hay una tendencia en las fotografías de color cromogénicas, una tendencia a virar hacia el magenta porque se pierde la capa de colorante cian. Estos deterioros se ha observado que ocurren con luz y ocurren a oscuras, y aunque la lámina de metacrilato venga tratada con inhibidores de ultravioleta, se ha observado que el montar la metacrilato no frena el deterioro lumínico. O sea, tampoco, si tenéis una fotografía montada así, no quiere decir que podéis exponerlas pues eso, con muchísima iluminación, y tenéis que valorar las condiciones de luz durante la exhibición. Pero el problema quizá más preocupante y lo que ocurre con más facilidad, y ya avisaba un poco Ryan al respecto con las fotografías digitales, lo que ocurre más, lo que es quizá más fácil que ocurra y también fácil de prevenir son los daños mecánicos en estas láminas de plexiglas. Son muy fáciles de arañar, son muy fáciles de craquelar, de marcar, etcétera. Aquí traigo un ejemplo de una fotografía que no está montada con silicona al plexiglas, no. Son 3 fotografías en blanco y negro tintadas de rosa, la artista Carrie Mae Wins. Tienen un passepartout negro y encima hay un metacrilato protector, pero es un metacrilato de artista, porque el artista puso estas letras de vinilo sobre ellas, con lo cual no puedo llegar yo, la restauradora, y cambiar el metacrilato porque tenga un arañazo, que lo tiene. Y bueno, no se ve muy bien, ahí hay un arañazo. Ah, sí se ve. Bueno, una cuestión por la que no se ve muy bien es que... y uno de los problemas que plantea la fotografía montada de esta manera es la documentación. O sea, todo lo que aprendes a la hora de documentar deterioros y demás se te pone patas arriba cuando tienes que documentar una obra enorme en la que te ves tú reflejado y el arañazo es imposible de realmente cogerle el ángulo. Bueno,
perdón. Esta fotografía tenía siglas de artista, no podíamos cambiarlo porque las letras no íbamos a estar despegando las letras y volviéndolas a pegar. Tenía un arañazo bastante molesto porque, claro, el fondo negro se veía muchísimo y hubo que intentar eliminar el arañazo pues limpiando con productos que se utilizan en enmarcado y demás. O sea, ¿se podía haber evitado? Pues sí, mejor manipulación, guantes, protección, etcétera. Como digo, los principales problemas de esta fotografía suelen ser daños mecánicos. También son bastante frágiles, si reciben un golpe se craquelan y pensad que esto está pegado a la fotografía, con lo cual si se te rompe esta esquina de plástico se te ha roto una esquina de fotografía y bueno, a lo mejor la esquina pues se puede un poco disimular, pero puedes haber ido a más y ser un problema. Recordar que la superficie del plástico es ahora la superficie de la fotografía. Como hemos visto, hay una gran variedad de películas, de metacrilatos, de adhesivos que se aplican a gran variedad de procesos fotográficos analógicos y de impresión digital, con lo cual me remito al mismo link que ha mencionado Ryan. La cuestión es preguntarle a los artistas, cuando compréis una obra, decirle, bueno, he visto con qué la has montado, con qué la has pegado, con qué lo has imprimido, y me remito exactamente al mismo link que ha mencionado Ryan del registro para información de fotografías, que fue diseñado por Nora Kennedy y en el Metropolitan Museum of Art y otro grupo. Está traducido al español. Sé que Mirasol Estrada y Pau Pau Mainés colaboraron en la traducción del registro al castellano. Está online, es libre de uso, cualquiera se lo puede bajar y empezar a preguntar a los artistas a quienes adquiere obra, pues que rellenen, que hagan el favor de rellenar la información del cuestionario. Yo lo he traído imprimido si alguien lo quiere mirar. Estos tipos de montaje que he estado mencionando, pues en teoría son irreversibles. ¿Qué pasa cuando se arañan, cuando estéticamente ya no cumplen su función, ni protegen, ni estéticamente son aceptables? ¿Puede llegar un restaurador y eliminarlos? Si fuera posible, podríamos eliminarlos. Si los eliminamos, lo volvemos a laminar, sabiendo que es un plástico que con el tiempo pues puede que no funcione muy bien. Pues se ha hecho. Y tengo la oportunidad de traeros imágenes que me ha cedido Peter Mustardo y Richard Stedman, porque yo no he hecho nunca este tratamiento. Se encontraron con una fotografía que estaba laminada y, bueno, el artista está vivo, pueden consultar si le quitan la lámina o no. Y al final se decidió que la lámina tenía demasiados daños, marcas y arañazos y estaba perjudicando el valor estético de la fotografía y lo eliminaron. Fueron poco a poco despegando la lámina de la fotografía, enrollándola en un tubo con un secador para aplicación de calor hasta que se encuentran con la lámina así y lo consiguen. Esto no es común de hacer, es muy muy arriesgado. Podría haber ocurrido que a mitad de la fotografía la lámina se queda pegada y ya no hay quien la quite. ¿Y qué vas a hacer? La mitad de la foto brillante, la otra mate. Esto no es lo que hacemos habitualmente, pero se puede hacer. Pero lo que hacemos habitualmente es pues limpiar, prevenir que se rompan, proteger y monitorizar. Hacemos más labores de preservación, de evitar que ocurran arañazos que de estar despegando láminas, aunque pues como vemos hay gente muy mañosa que lo hace con mucho éxito. La opción al final fue no volverla a laminar, por cierto, si alguien tenía curiosidad. Pero estaba el artista para preguntarle, etcétera. Lo que sí que hacemos es limpiar, limpiar con una pera de aire estas cosas enormes una y otra vez, buscando el polvo, intentando cuanto menos toques la superficie mejor, porque se ha comprobado que todo araña, hasta lo más suave a nivel microscópico araña. Esta es una obra de gran tamaño de Andreas Gursky. Aquí estoy yo. Poco a poco esta obra iba a viajar, no queríamos que viajara con nada de polvo. Limpiar también, depende también de la institución. Por ejemplo, en el MoMA no se limpian estas obras, se intenta tocar lo menos posible. En cambio, en el Metropolitan, bueno, por cuestiones de cómo es el museo, que estas fotos están colgadas en una zona que tiene una moqueta, entonces hay más polvo, etcétera, pues limpian las obras todas las semanas. Pues eliminar el polvo, porque el polvo también produce arañazos, y os he traído algunas herramientas que se utilizan para limpiar este tipo de metacrilatos lo más inocuo posible, pues desde el aire sin más hasta brochas muy suaves o el
trapo de microfibra, que es después de una investigación que ha llevado el Metropolitan Museum of Art, se ha probado que es el menos dañino, pero incluso esto puede dañar a nivel microscópico. Esto era pues una visión de lo que, digamos, los artistas pegan por delante, por decirlo de alguna manera, láminas flexibles o metacrilatos rígidos, pero también pueden montarse las obras en segundos soportes, digamos, por el verso, por detrás. Los soportes rígidos más comunes empleados por artistas pues puede ser cualquier cosa, pero bueno, plásticos, acrílico, aluminio, cartón plumas, los he traído de distinto grosor. Cartones de distinto grosor, pues hasta 8 milímetros, pueden ser bastante rígidos. Estos que se llaman de nido de abeja o tie-cord, que son muy ligeros pero muy resistentes porque tienen esa estructura interior. El famoso Dibond, que ha sido mencionado antes, pero bueno, para quien no lo tenga en mente, pues es un panel compuesto de dos chapas de aluminio con un núcleo de polietileno intercalado, o sea, una espuma muy ligero, muy resistente, y ideal para montar obra de gran formato. Como os decía, quizá la combinación más común y más que más os vais a encontrar en las obras en las galerías pues es metacrilato por delante, Dibond por detrás, fotografía encapsulada en medio. Esto montado en la pared sin más, sin protección, sin marco ni nada, y recordando que esta superficie es frágil, se araña con mucha facilidad y está montada en la pared sin más protección. Los montajes de artista muchas veces crean también deterioros. He traído un ejemplo de una obra que restauré yo en el 2009. Esta fotografía de gran formato de Wyatt Bestie, pues mide casi 2,5 metros por 1,30. Es un fotograma, por cierto. Él toma el papel fotográfico, lo enrolla, lo expone, lo vuelve a desenrollar, lo vuelve a exponer, lo arruga y, en fin, luego le salen estas franjas estupendas. A mí me encanta. Y la idea es que lo monta a un segundo soporte, que en este caso era cartón pluma, bueno, al principio no sabíamos con qué, nos llega así, sabíamos que estaba pegado por alguna parte, pero no busca que sea plano. Y esto es importante, los restauradores tendemos a pensar que todo tiene que estar plano y no, el artista está ahí para decirte, no, es que yo quiero que caiga como si fuera una tela, como que tenga ondas y demás. La idea estaba muy bien, pero la fotografía estaba, digamos, sufriendo, estaba llena de tensiones, habían producido marcas y no era, o sea, el montaje del artista, pero él tampoco estaba satisfecho con cómo había quedado. Y como esta fotografía iba a ser expuesta, pues se decidió desmontarla y volverla a montar de una manera que imitase que cayese como tela, pero sin tener que utilizar cinta de doble cara, que es lo que él había utilizado. Las cintas de doble cara se utilizaron. Se hizo un montaje diferente con una charnela de poliéster no tejido en la parte superior y se dejó caer. Esta es la que tuvimos que restaurar, las otras estaban bien. Y este es el resultado con el que el artista buscaba y demás. No he venido a hablar de este tratamiento en concreto porque lo presenté hace poco en el Reina y como sé que hay gente que viene a todo, digo, no voy a hablarles de lo mismo, pero bueno, quien quiera saber más del tratamiento va a salir en las actas de las charlas del Reina del pasado febrero. Como hemos visto, hemos hablado de montaje pues eso, por el recto, de montaje por el verso y de que las obras van creciendo y creciendo de tamaño. ¿Cuáles son los problemas derivados de que las fotografías han pasado a ser de gran formato? Pues el primero es el espacio. Muchas veces no se tiene ni espacio para trabajar con ellas. Pues este es el laboratorio de la Eastman House, con una obra panorámica de Johannes Hepp, que tenía problemas, obviamente, del propio peso, hubo que montarla de manera diferente. Problemas de espacio, pues empezaban en el laboratorio, en almacenaje. Estas fotografías se tratan casi más como si fueran pinturas. De hecho, por ejemplo, en el MoMA se trabaja con ellas en el laboratorio de pintura, de restauración pintura, porque en el de papel y foto pues no cabe. Problemas de manipulación, obligatorio que sean manipuladas, transportadas por más de 2 personas. Aquí estábamos dando vuelta a esa fotografía, al fotograma de colorines que os he puesto hace en breve, pues necesitamos 6 personas para darle la vuelta. Todo esto es prevención, no vale decir, bueno, tenemos prisa para darle la vuelta, no vamos a esperar a que vengan los otros 2, no. O sea, si necesitan 6 personas, pues espera a que todo el mundo esté ahí para darle la vuelta. Problemas
Problemas de almacenamiento. Os he puesto muy al principio de la charla pues cómo el consenso al que habíamos llegado con fotografía tradicional, ¿no? Las cajitas y los armarios. Eso ya no nos vale para fotografía contemporánea. Muchas veces se guardan montadas, bueno, muchas veces el artista te las trae ya montadas. De hecho, muchas instituciones tienen la política de adquirir obras que ya viene montada, por no tener que lidiar con cómo montarla cuando te toca a ti exponerla, ya sea pues con metacrilato, segundo soporte rígido, etcétera. Pues la tendencia es a guardarla montada. Si vienen aquí ya no caben en cajas, con sus etiquetas colgando. Obra de mayor formato, pues en espacios, igual que los cuadros al final, ya no hay cajas. Las obras de gran formato que están sin montar, ¿qué haces con ellas si no tienes un planero de 2 metros? O a lo mejor no vas a comprar un planero de 2 metros si solo tienes 2 obras de ese formato. Pues se pueden guardar enrolladas, pero hay maneras y maneras de enrollar una fotografía. Obviamente esta no sería la mejor, no tiene ningún tipo de protección y el rulo quizás un poco pequeño. Voy a enseñar un ejemplo de cómo enrollarlas de manera más adecuada. Pues el rulo tiene que ser de diámetro bastante ancho, la fotografía se encuentra entre capas protectoras pues de Tyvek o de algún material muy muy suave, y lo enrollas por fuera del rulo, ¿vale? Lo enrollas por fuera y luego le haces una caja a medida. Con esto luego se cerraría y te queda pues un rectángulo que lo puedes poner encima de tu armario o de pie, etcétera. Cuando las obras crecen de tamaño, si son fotografía a color o que por la mañana ha salido y yo misma he dicho que la fotografía a color debería congelarse porque unos colorantes se desvanecen a oscuras, otros con la luz, lo mejor es congelar, pero es que estas fotos no caben en la nevera. O si vas a construir una habitación, pues a lo mejor no tienes el presupuesto para hacerlo de 2 metros y pico. Tampoco hay investigación suficiente para ver si se pueden congelar estas obras compuestas, ¿no? De varias capas. O sea, la fotografía a color sabemos que es bueno que se congele, pero una fotografía a color pegada con silicona a un plástico ya pues es otra historia. No se sabe cómo va a reaccionar con el cambio de temperatura, etcétera. No hay investigación al respecto y desde aquí digo que hay muchos temas todavía por tratar con la fotografía contemporánea. Aparte de que estas obras de arte contemporáneo no caben todavía en los frigoríficos y no sabe exactamente si congelarlas es bueno o qué. También han obligado a que los métodos de transporte de fotografía se hayan ido adaptando a los formatos y a esos materiales tan frágiles en los que muchas veces no se puede envolver la fotografía con nada, porque todo lo que lo toca araña el plexiglas. Por ejemplo, esa misma foto de Andreas Gursky que estaba yo antes quitando el polvo, cuando tiene que viajar irse de viaje por préstamo o lo que sea, pues se construye una caja a medida. No está arropada por nada, ni Tyvek, no hay nada envolviendo la fotografía. Esto está ahí, suspendido en el aire, y la tapa no va a tocar tampoco la fotografía. El interior de la caja es esto, y mantiene la fotografía, digamos que volando no es la palabra, pero digamos que no hay nada realmente tocando el plexiglas que está aquí. A la hora de exponer, pues también problemática de la obra contemporánea, pues que ya no valen los métodos tradicionales de Passepartout y marco, y hay que escuchar al artista y preguntarle qué es exactamente cómo las quiere montar. Esto es un ejemplo de la exposición que tuvo lugar en la Corcoran Gallery en Washington. Las fotografías me las han pasado mis colegas del Metropolitan. Y las fotografías de Richard Avedon estaban colgadas en la pared con velcro y colgando directamente así. Las iban desenrollando, no hay protección, no hay marco, están directamente accesibles a que cualquier persona las toque. O sea, obviamente no sería lo suyo, pero pensad que todo esto es pues una fotografía mucho más presentada de una manera mucho más arriesgada que la fotografía convencional. Para terminar voy a traer, creo que he traído 3 ejemplos de tratamientos que no se basan solo en montajes ni en gran formato, son diferentes. Primero os he traído un ejemplo de Gilbert and George. Esta obra de gran tamaño, de 2,5 metros por 3,50 más o menos, está formada por 24 fotografías independientes en blanco y negro, tintadas con un tipo de colorante
no se sabe exactamente en qué medio van, pero es soluble en agua y en alcohol. Y yo tuve que restaurar este panel de aquí, que tenía una pequeña falta blanca, pero en fin, tú dices, bueno, a lo mejor no se veía, pues se veía, porque además justo era la de abajo, entonces ahí todo el mundo llega. Y la restauración consistió en la restauración cosmética de reintegrar esa laguna de colorante rojo que se había perdido. Estas obras están montadas directamente en un marquito negro, con el plexiglas en contacto, y parece que algo de agua había caído por el marquito negro y se había diluido. Bueno, pues el tratamiento consistió en, como digo, es una fotografía en blanco y negro con un tinte rojo. Desconocemos la naturaleza del colorante, pero en ese caso utilizamos acuarelas, que es un material bastante, muy utilizado para la integración cromática. La acuarela obviamente es muy difícil que te dé ese color tan chillón, tan rojo y tan brillante, con lo cual es todavía visible, bueno, se ve la reintegración, lo cual no es problema, porque los restauradores, como sabéis, no estamos siempre, es preferible que se note nuestra intervención a que quede totalmente oculta, aparte que como disimula, pero no tiene por qué quedar perfectamente oculta, como decía. Y esto era la obra después, se ve, está ahí, está más invisible, pero se sigue viendo. Recordaos que muchas obras contemporáneas no están pensadas para colgar en la pared, sino para proyectar. Esta es la conocida obra de Nan Goldin, The Ballad of Sexual Dependency, que es un slideshow de 45 minutos compuesto por unas 690 diapositivas, una detrás de otra, en las que ella registra su entorno, sus amigos, su familia, su vida nocturna, desde 1979 hasta el 2004. El MoMA posee 4 copias de esta colección, 2 originales cedidas por Nan Goldin y otras 2 copias de exhibición. Obviamente fotografía a color, muy frágil a la luz, no vas a estar 45 minutos friendo las diapositivas originales, con lo cual se hacen duplicaciones, perdón. Los originales, unos están guardados, unos se conservan también en un carrusel original que dio Nan Goldin y otros en carpetitas y desmontados, perdón, estos serían los desmontados. Estos están en el congelador, sin marquito, y luego se han hecho copias de reproducción que son las que se exponen. Esta obra fue expuesta en el 2009, durante unos 6 meses. Se pusieron, como decía, las copias de los duplicados, y durante la exposición se advirtió que había una gran producción de polvo en la sala donde estaban los proyectores, que había como 5 o 6 proyectores. Se producía mucho polvo por los propios ventiladores de los proyectores activando, y cuando revisábamos las fotografías, las diapositivas, de vez en cuando nos encontrábamos con una gran cantidad de polvo, aparte que lo veíamos durante la proyección. El tratamiento no fue más que monitorizar muy bien la obra durante la exposición. Cada semana se sentaba alguien en los 45 minutos a ver qué motas había y demás. A veces algunas diapositivas se caían en el proyector y había que... esto es un ejemplo de monitorizar, de observar, y de vez en cuando detectábamos que algunas tenían mucho deterioro, habían sido afectadas por ese polvo mucho, las subíamos al laboratorio y las limpiábamos bajo el microscopio con aire o con un pincel finito. Eso sería un ejemplo, pues eso, de una obra que se expone y que durante la exposición, los días que estaba cerrada al público, tuvimos que hacer una labor de monitorización importante por este problema del polvo. Y el último ejemplo que he traído, es el penúltimo, perdón, esta obra de Vic Muniz, Action Photo, de su serie de fotos de chocolate, aunque ya sabemos, a lo mejor rompe un mito, pero esto no está hecho con chocolate, es una especie de resina con un pigmento, y luego lo fotografía, son Cibachromes, y venía con un montaje de artista también que estaba fallando, había muchas ondulaciones, la fotografía estaba empezando a encoger, y esto no podía ir así a la pared, no podía meterse en un marco porque esas ondulaciones tocarían con el plexiglas protector. Entonces se decidió desmontarlo de ese segundo soporte. Vas trabajando un poco a ciegas porque no sabes dónde te vas a encontrar adhesivo, no sabes si es un adhesivo o qué. Y de hecho, pues esto es el tipo de montaje que un artista te puede hacer. Tiras de doble cara
de este pelo. Además combinándolas, de las amarillas y luego encima de las blancas, y tú vas ahí pues intentando empujarlas y bueno, cuando ya pudimos darle la vuelta, pues mecánicamente esos residuos fueron eliminados, o con pequeñas aplicaciones de agua, o con la Crepe Eraser, esta goma para adhesivos. Como es un Cibacron y el soporte es plástico, pues es más fácil que si fuera papel, porque el adhesivo se queda en superficie. Y bueno, una vez fue desmontada el segundo soporte, se enrolló y se guardó enrollada, ¿vale? No se volvió a montar. Y el último ejemplo también, como una de esas cosas que pasa con fotografía contemporánea, os he traído esta magnífica obra de Thomas de Man, que está en un restaurante. Está en el restaurante del museo, del MoMA, en el restaurante que está al lado, que se llama The Modern. Esta fotografía que mide 1,92 por 4,95. Este es un restaurante. Pertenece a la colección, vamos, tiene número de asignatura, pero se compró para el restaurante. Eso es algo que pues choca, porque nunca pondrías una Ansel Adams de la colección del MoMA en el restaurante, pero sí se pone un Thomas de Man, que es una fotografía pues de revelado cromogénico. No está montado en plexi, tiene una protección de vidrio, y cada 6 meses hay que ir a limpiar el vidrio, porque te encuentras pues con churretes de café, con moscas que se posan y se quedan ahí disecadas, y te dedicas a limpiar con la pera y con spray, huellas dactilares o brazos, huellas de brazos enteros, marcas, porque a lo mejor alguien pues apoya una silla o apoya... Bueno, como es vidrio es más fácil que si fuera plexiglas, obviamente, pero esta obra pues requiere mucha atención. Cada 6 meses, cada vez que pasamos por ahí, pues te fijas. Como la obra mide pues eso, casi 5 metros de largo, pues los paneles de vidrio, hay varios paneles de vidrio que están unidos, no es solo una pieza. Parece que se están separando. Vuelvo a incidir en los problemas de documentación de estos deterioros, difícil de documentar cuánto se separa, difícil de recordar, ¿ves? Se está produciendo una separación de los vidrios. Pintaron el techo y cayeron gotas. Todo eso era eliminable, como es vidrio es más fácil. Y aquí he traído una foto de mi compañera Becca Pollack, con quien limpiaba esta obra cada 6 meses, pues con agua y alcohol y esos trapos de microfibras. Conclusiones. Sabemos que hay un gran número de exposiciones temporales, muchísimos préstamos entre museos. Todo esto conlleva una gran manipulación de obras de arte. Como siempre, prevenir es mejor que curar. Habrá que proteger las obras laminadas o montadas en metacrilato lo más posible. Las obras de gran formato introducen un montón de problemas para los cuales los restauradores de fotografía tenemos que estar preparados para resolver. Y muchos de estos problemas se evitan con una buena formación de la gente que va a manipular estas obras, una buena instalación y un buen almacén de las mismas. Y para terminar, pues quería agradecer a PEP, a la Universidad Politécnica, a toda la gente que me ha mandado imágenes, que he estado ya ahí intentando recopilar, y por supuesto pues a Ana, a Laura, a mis amigos, mi familia, a David, todo el mundo que me ha enseñado mucho. Y con esto termino y muchas gracias.